Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio El Despertar y un capítulo más quiero darte la bienvenida a nuestro canal de formación y de desarrollo espiritual. En esta lista de reproducción vas a encontrar 40 lecciones que provienen de este manual de adiestramiento espiritual, al que coloquialmente conocemos como el MAE. Vamos a dejarte el enlace en la descripción junto con los otros 2 libros que tenemos ahora como ministerio por si los quieres adquirir. Lo puedes pedir por Amazon, en internet, te va a llegar en cualquier momento y a cualquier lugar. Así que recibo un cordial saludo desde aquí, desde España, desde la ciudad de Algeciras, en el campo de Gibraltar. Estamos viendo en estas lecciones mucho acerca de los dones del Espíritu, pero hoy vamos a ver la contraparte, vamos a ver el equilibrio. Vamos a hablar en el capítulo 27, que es el capítulo de hoy, de el fruto del Espíritu Santo. Así que bienvenido. Un capítulo más, recibe un cordial saludo, muchas gracias por habernos escogido para tu formación espiritual. ¿Estamos listos? Bueno, vamos allá. Como decía, hemos hablado en estos últimos capítulos acerca de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, pero ahora no podemos avanzar más sin traer el equilibrio que nos enseña la palabra de Dios acerca del uso de los dones con el fruto del Espíritu Santo. Y déjame que te lo explique ahora en esta lección porque creo que lo vas a entender y va a serte de ayuda, va a ser un pilar fundamental que nunca vas a olvidar, que siempre debemos buscar el equilibrio entre una cosa y otra. El equilibrio en general es algo que Dios ha creado fundamental en prácticamente todas las áreas de la vida y, como no, también en el mundo espiritual, en nuestro desarrollo espiritual. ¿De acuerdo? Parece ser que el diseño ideal de Dios es un perfecto equilibrio, como os decía, entre la manifestación de los dones espirituales, por un lado, y el fruto del Espíritu. Si eres nuevo en esto y no sabes lo que es el fruto del Espíritu, dame unos minutos, lo vamos a ver rápidamente, ¿vale? Pero parece ser que el diseño original de Dios, el diseño ideal de Dios, es que haya un perfecto equilibrio entre la manifestación de los dones espirituales y la manifestación y el desarrollo del carácter cristiano, del fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Básicamente, la palabra de Dios nos habla muchas veces acerca del carácter de Cristo, de tener un carácter como Jesús, de ser como Jesús, ¿vale? Y el hecho de ser como Jesús en sí mismo, pues conlleva o engloba 2 áreas. En el área espiritual, en el sentido de dones, por supuesto, pero también muy importante en su carácter. ¿Qué es el carácter de Jesús? Es como Él era, es ser como Él era. Eso es a lo que la palabra de Dios nos anima, nos invita constantemente. Ese es el objetivo, esa es la meta de un cristiano, ser como Él, ser como Jesús. ¿En qué? ¿En su aspecto físico? No, sino en el uso de los dones, pero sobre todo, si me apuras, en su carácter. Cómo Él era, cómo Él actuaba, cómo Él se movía, cómo Él miraba, cómo Él amaba, cómo Él enseñaba, cómo Él resolvía los problemas, cómo Él enfrentaba la vida, cómo Él reaccionaba ante los desafíos de la vida. Ese es el objetivo de un cristiano, por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, somos seguidores de Él. Él es la clave. Él es la roca, Él es el espejo, Él es la medida, Él es el estándar al que todo cristiano debe aspirar, ¿vale? Por eso es muy importante que en el capítulo de hoy hablemos también de su carácter, no solo de los dones que Dios nos da, sino del carácter de Jesús, del carácter de Cristo, porque ese es el objetivo que tenemos como cristianos. Tenemos que aspirar a ser como Él, igual a Él, ¿vale? Decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí porque yo lo soy de Cristo. ¿Vale? El apóstol Pablo está diciendo, él, a las personas que le escribían no habían conocido muchos de ellos a Jesús en persona. Entonces Pablo en ese lugar dice, bueno, si te quieres hacer una idea de cómo podía ser Jesús en cuanto a carácter, mírame a mí, mírame cómo yo intento desenvolverme y eso te dará una imagen, te dará una idea de cómo era Él, porque yo lo imito a Él, porque Pablo estaba totalmente
de acorde, alineado con el Espíritu Santo en su objetivo como cristiano, que era llegar a ser como Jesús. Él decía, incluso en sus padecimientos, Pablo era un cristiano totalmente consagrado, entregado a su objetivo, a su meta, que era llegar a ser como Jesús. Por eso él podía decir con autoridad, sed imitadores de mí, porque es lo que yo hago todos los días, imitarlo a él, ¿vale? En este sentido no tenemos que ser originales, en este sentido no es malo ser un imitador, tenemos que ser imitadores de Jesús en cuanto a su carácter también, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos o cómo la palabra de Dios nos refleja el carácter de Jesús? ¿Cómo era él? ¿Cómo él se desenvolvía? ¿Cómo él afrontaba los desafíos? ¿Cómo él reaccionaba ante las situaciones del día a día en la vida? ¿Qué es lo que no se nos demanda a nosotros, ¿vale? Como cristianos. Pues acompáñame a Gálatas 5:22, es el versículo clave de esta enseñanza, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Observa que no dice los frutos del Espíritu, sino que habla en singular. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Para desarrollarnos completamente, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13, para que no seamos niños fluctuantes, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo, como dice en Efesios 4:15, necesitamos desarrollar nuestro carácter cristiano. La palabra de Dios nos va a enseñar en muchos pasajes ese concepto, ese símil de cuando te conviertes como un bebé que va madurando, va desarrollándose igual que una persona en lo natural. Así tu espíritu cuando naces de nuevo es como si fueses un bebé que tiene que ir creciendo. Por eso la palabra de Dios nos va a hablar en pasajes como el apóstol Pablo, cuando está hablando a los Corintios, dice: me gustaría ya que pudieseis comer alimentos sólidos, pero todavía os tengo que dar leche espiritual, reclamándoles que todavía eran muy inmaduros cuando ya deberían haber madurado más. Es como cuando tú tienes un hijo, un bebé, al principio tiene que tener unas comidas, después ya cada vez que va haciéndose más mayor, que va desarrollándose, va asimilando otro tipo de alimentos. Pues este símil se usa mucho en las Escrituras y en este caso lo usamos también para ver a la figura de Cristo como el estándar, como el objetivo, como la meta, como la estatura, como dice aquí en Efesios 4:13, es la estatura a donde debemos llegar, es a lo que como cristianos debemos aspirar. Empezamos todos siendo muy maduros, bebés, recién nacidos, pero nos alimentamos de la palabra de Dios hasta que vamos creciendo, desarrollándonos, poniéndonos fuertes, poniéndonos grandes, y la palabra de Dios siempre nos anima a llegar, a completar la medida del estándar de Jesús. Por eso Dios puso los 5 ministerios que veremos en capítulos más adelante posteriores. Para ayudar a la iglesia, dice aquí Efesios, a que alcancen la medida correcta. ¿Cuál es la medida correcta? Que se vayan desarrollando correctamente hasta ser como Jesús, hasta ser como Cristo. Es decir, ¿cuál es el objetivo de un cristiano? Que cualquier persona que te vea a ti pueda ver a Cristo a través de ti, porque te hayas llegado a desarrollar plenamente a su estatura, hayas podido crecer, no te hayas estancado, no te hayas quedado siendo un bebé eternamente, sino que vayas creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo. Y la gente cuando te vea a Cristo en ti. Ese es el objetivo de cada cristiano, ese es el llamado. Y para eso Dios puso los 5 ministerios, para ayudar al cuerpo a crecer hasta ese nivel, para que no se estanque, para que el enemigo no te estanque o que no te desvíes de tu objetivo principal, ¿vale? Así que para desarrollarnos completamente como cristianos debemos avanzar y estar activados en las 2 dimensiones, ¿vale? Para desarrollarnos completamente como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener en cuenta que hay 2 dimensiones en las que tenemos que trabajar. Una es en el carácter cristiano, que es el que estamos viendo en este capítulo, o fruto del Espíritu, y el otro, como decíamos antes, es en la dimensión, en el área de los dones o manifestaciones del Espíritu. Son tan importantes, igual de importantes una que otra, ¿vale? Como en toda en la vida, todo lo que está sujeto a interpretación,
En la iglesia general hay mucha división acerca de esto. Hay personas que hacen sobreénfasis en una de las áreas, olvidan la otra, pero el equilibrio yo he entendido a lo largo de los años que es la clave para la mayoría de las cosas, en la vida natural y por supuesto en la vida espiritual. Necesitamos llegar al equilibrio en todo, diría, prácticamente en nuestra vida. Ese es el punto difícil. De hecho, mantener el equilibrio es lo complicado, ¿vale? Es lo complicado. Así que en esta área también, el equilibrio entre qué dos extremos, los dones y el fruto. Vamos a simplificarlo así, ¿vale? Los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque si te enfocas mucho en otro y dejas de lado la otra dimensión o la otra cara de la moneda, te vas a desequilibrar, ¿vale? Y el resultado no va a ser el correcto, no va a ser el óptimo. Así que ese fue el ejemplo de vida que encontramos en Jesús. O sea, su amor, su bondad, su compasión no tenían límites. Jesús era el amor hecho persona, ¿vale? Pero también desarrolló un ministerio poderoso. Lo vemos ejerciendo poder, haciendo milagros, liberando demonios, sanando enfermedades, experiencias proféticas muy fuertes, experiencias espirituales muy fuertes, ¿vale? Así que vemos ese equilibrio perfecto en la vida y en el ministerio de Jesús, y a eso es a lo que estamos llamados como cristianos. Sé que no es fácil, sé que no estamos hablando de cualquier cosa, pero esa es la realidad. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Por eso nos ha dejado al Espíritu Santo, por eso nos ha dado los 5 ministerios, para que la iglesia crezca, se desarrolle en general y como individuos a ese nivel, ¿vale? Ahora, vamos a ir avanzando. ¿Cuáles son las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu? Fíjate qué interesante, que al igual que hay 9 dones del Espíritu Santo, hay 9 manifestaciones del fruto. Hemos dicho que no son frutos, hay un solo fruto en singular en 9 manifestaciones, ¿vale? ¿Por qué hay 9 dones y por qué hay 9 manifestaciones del fruto? Déjame que te haga la lista de estas, o te repita la lista de estas 9 manifestaciones que encontramos en Efesios. Y ahora te voy a hablar de una teoría del por qué 9 y 9, ¿vale? Que ya te adelanto que habla de equilibrio perfecto. De lo que estamos hablando, de buscar ese equilibrio, ¿vale? ¿Cuáles son estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu? Sería el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esta es la esencia del carácter de Cristo. Esta es la esencia del carácter de Jesús. Las personas que vivieron con Jesús, las personas que trataron con Él, a esto es a lo que se enfrentaron. Esto es lo que encontraron en Él. Esta era la esencia de Jesús. Y esto es a lo que tú y yo, si somos cristianos, hemos sido llamados, y para lo que el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón, para guiarnos a estas manifestaciones. Las personas, cuando te vean a ti, cuando me vean a mí, tienen que ver amor, tienen que ver gozo, tienen que ver paz, tienen que ver paciencia, tienen que ver benignidad, tienen que ver bondad, tienen que ver fe, tienen que ver mansedumbre y tienen que ver templanza, cualquier cosa, ¿verdad? Es una utopía, no es una utopía, es real. ¿Cómo podemos llegar a esto? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero déjame primero que te explique lo que hacía referencia hace unos minutos. Dado que el número de dones del Espíritu y las manifestaciones del fruto del Espíritu son 9, son las mismas, algunos vemos en esta coincidencia o en esta similitud o en este número, esta paridad, vemos un adelanto de esto en el diseño de la orilla del manto de los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. O sea, vemos en este manto, ya sabéis que el tabernáculo, como hemos visto en un capítulo anterior, el tabernáculo era todo simbología de cosas que tenían que venir después. La mayoría de ellas enfocadas en Cristo, en Jesús, ¿vale? Pero esta orilla del manto, que ahora la vamos a leer, a lo que me refiero en la palabra de Dios, algunos de nosotros vemos un tipo de este equilibrio que debe haber entre los 9 dones del Espíritu y las 9 manifestaciones del fruto, ¿vale? Así que acompáñame a Éxodo 28:33, vamos a leer. Dice que en sus orlas harás granadas de azul
púrpura y carmesí alrededor. Este es Dios dándole instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacerse todo el tabernáculo, los ropajes, la decoración, los utensilios, los muebles, todo, ¿vale? Y en esta parte está hablando de las vestiduras de los sacerdotes y les dice: en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, ¿vale? Granadas de azul y campanillas de oro alrededor. Versículo 34. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Dice Éxodo 39, 24, e hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Bien, según esta teoría, las granadas simbolizarían el fruto del Espíritu, puesto que la granada es el fruto del granado, y las campanillas de oro simbolizarían a los dones, ¿vale? Ya sabéis que todo el relacionado con oro tiene que ver directamente con Dios en la simbología, y en este caso hablamos de cosas celestiales, ¿vale? Así que la idea, según lo que encontramos en este pasaje, es que las campanillas debían sonar cuando el sacerdote se movía en las orillas de su manto. Dice que para poder ministrar, las campanillas debían sonar, pero de una forma moderada, de forma que el sonido no fuese estridente o molesto. Tenía que hacer un sonido, pero que no fuese algo chirriante, estridente, algo que molestase, ¿vale? Así que las granadas, al intercalarse en la orilla del manto del sacerdote, al ir intercalado una granada, un don, una granada, un don, hacía que las campanillas entre sí no se tocaran directamente, sino que amortiguasen por el fruto, ¿vale? De esta forma el sonido era el correcto. Tenía que sonar para ministrar, dice la palabra de Dios, pero tiene que ser un sonido correcto, ¿vale? Así que esas granadas, al amortiguar el contacto directo entre las campanillas, hacían que el sonido fuese el correcto. Entonces, quizás a esto a lo que Pablo más adelante se referirá en 1 Corintios 13:1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas angélicas es el don de diversos géneros de lenguas. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo, dice: si yo uso un don, pero no lo hago con amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. En el original eso quiere decir, metal que resuena implica el concepto de un metal que hace un ruido muy fuerte. Y el címbalo que retiñe es como un platillo original. En el original es un platillo que vocifera, que lanza alaridos o chilla. Es como algo estridente, algo desagradable, ¿vale? Así que de esta forma Pablo está usando un don, en este caso que es el don de diversos géneros de lenguas, y una manifestación del fruto que es el amor. De hecho es la primera manifestación que se lista, que se pone en el top 1, ¿vale? Es el amor, porque de hecho es lo más importante. Entonces, quizás por esto Pablo usa esta expresión, dice: si yo uso mis dones, pero lo hago sin amor, hago un ruido desagradable, vengo a hacer algo desagradable. No es el diseño correcto, ¿vale? Dice 1 Corintios 13:2, dice: si tuviese profecía, o sea, el don de profecía, y entendiese todos los misterios, ese es el don de palabra de sabiduría, y toda la ciencia, ese es el don de palabra de ciencia, y si tuviese toda la fe, ese es el don de fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ese podría ser el don de misericordia a lo mejor. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Veis?
Pablo está diciendo, da igual el don que tenga. Si entre don y don no hay una granada, como en la orla del manto del sacerdote, el sonido no es el correcto. No soy nada, no sirve de nada, soy como algo que hace un sonido desagradable. Al final no estoy haciendo mi cometido, estoy repeliendo, acabo por repeler a la gente. Cuando tú estás en un lugar donde hay un sonido desagradable, te acabas repeliendo, no es un lugar donde tú puedas permanecer donde quieras estar, ¿vale? Así que, según esta teoría, esta teoría reforzaría la tremenda importancia que tiene que los ministros, porque aquí en el libro de Éxodo estamos hablando que esto lo tenía que hacer el sacerdote, en este caso Aarón, debía llevar esta configuración en su manto para poder ministrar, para que no muriese, ojo, para que no muriese. Y esta teoría lo que nos viene a enseñar, o esta enseñanza que algunos de nosotros vemos en el diseño de este manto, al percatarnos de que existe el mismo número de dones del Espíritu que de manifestaciones del fruto, es que para ministrar Dios quiere que lo hagamos de una forma equilibrada. El ministro debe llegar a ese equilibrio entre don y fruto, entre don y carácter, para que su ministerio sea efectivo y no acabe siendo, dice la palabra de Dios, para que no muera, ¿vale? O sea, para que su ministerio sea fructífero, para que sea aprobado delante de Dios. Todo ministro debería llegar al equilibrio perfecto entre dones, el uso de los dones y el uso de la manifestación del fruto del Espíritu. Tristemente he visto casos donde hay muchos ministros que se centran en el don, en la unción, en lo poderoso, en lo milagroso, en las señales, en las manifestaciones del Espíritu Santo, y como son fuertes de alguna forma en esa área o ven el uso de sus dones y ellos mismos se enamoran del poder de sus dones, se ciegan o se quedan como hechizados del poder de sus dones y dejan de lado o no le dan importancia al fruto. Es como diciendo, da igual, mientras tenga este don de profecía tan fuerte, mientras tenga este don X tan fuerte, ¿qué más da si mi carácter no está desarrollado? La gente va a venir a mí, mi ministerio va a seguir funcionando porque van a querer una palabra, porque van a querer que ore por ellos por sanidad o por lo que sea. Pero eso es un grave error, porque dice la palabra de Dios, según esta enseñanza, es que si el ministro no tiene el sonido correcto, el equilibrio entre fruto y don, acabará muriendo en la presencia de Dios. En este caso, si lo trasladamos a la época actual, quiere decir que el ministerio dejará de ser aprobado por Dios y ya tendrá sus días contados. ¿Por qué? Porque ha perdido de vista la importancia del equilibrio entre don y fruto, ¿vale? Así que independientemente de lo importante que sea el don que tú quieres tener o el que tienes en realidad o el que afirmas tener, si no lo equilibras con un carácter cristiano como el de Jesús, a la larga no te va a servir, a la larga ese ministerio va a acabar por perecer. Esto es lo que algunos entendemos en esta enseñanza. Entonces, si tú me preguntas, bueno, entonces, ¿cómo puedo? ¿Qué debo hacer para desarrollar las manifestaciones del fruto? O sea, para que el fruto del Espíritu se desarrolle en mí. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo se desarrolla? Pues bien, vamos a ir a esa apartadora que es lo más importante de esta lección. Seguramente es, una vez explicado qué es el fruto, ¿cómo podemos desarrollarlo? Esa es una gran pregunta que voy a intentar responder a continuación. El fruto del Espíritu se desarrolla de dos maneras, ¿vale? Esto quiero que lo tengas claro. Una vez más me gustaría invitarte a que te hagas con el libro porque es mucha información, pero sería bueno que lo tuvieses para consulta en casa, ¿vale? El fruto del Espíritu se desarrolla de dos maneras. La primera es andando en el Espíritu. Esa es la primera manera en la que yo puedo desarrollar el fruto del Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ahora lo explicaré. ¿Cuál es la segunda manera? Es crucificando nuestra carne, dice la palabra de Dios, con sus deseos y pasiones. Así que hay dos formas, según la palabra de Dios, para desarrollar el fruto, el carácter de Jesús, para llegar a ser para llegar a ser como Jesús en su carácter, en su forma de ser, para que las personas cuando te vean a ti como cristiano, como cristiana, vean a Jesús en ti, su carácter, ¿vale? Así que es andando en el Espíritu y crucificando nuestra carne con sus deseos y pasiones, que ahora lo vamos a explicar.
como la misma palabra indica, un don es un regalo. El don del Espíritu, tú no puedes hacer nada por conseguirlo, los puedes pedir, pero no te pueden venir, o sea, Dios te lo puede dar o no. Es un regalo, tú no haces nada para merecerlo, no es algo que tú necesitas hacer un esfuerzo. El Espíritu Santo dice la palabra de Dios que lo reparte como Él quiere. Así que un don, la misma palabra lo dice, don significa regalo, es un regalo que Dios te da, ¿vale? No hay nada que tú puedas hacer, no se pueden comprar, no se pueden intercambiar, no se puede tradear con eso, no se puede negociar, es un regalo de Dios. Sin embargo, el fruto sí nos habla de un proceso, esa es la gran diferencia. El fruto no se da como un regalo, el fruto es un proceso, ¿vale? Por eso se usa el término fruto, porque Dios es muy sabio a la hora de escoger las palabras. Las palabras en sí ya llevan la información o parte de la información o mucha información de lo que Dios nos quiere revelar. ¿Por qué dice don? Porque es un regalo. ¿Por qué se usa la palabra fruto? Porque cualquier fruto automáticamente a la mente de un ser humano le va a dar conlleva la información de que debe estar sujeto a un proceso. O sea, de la nada no sale un fruto, eso lo sabemos todos, ¿vale? Por eso se usa esta palabra. En lo natural, para que un fruto que se desarrolle, ¿qué se necesita? Bueno, pues se necesita todo un proceso. La semilla que se convierte en planta, la planta que se convierta en árbol, ese árbol que llega a ser un árbol fértil, la llegada de la estación señalada una vez que el árbol fértil está en su máximo desarrollo, según cada especie, según el tiempo, según el árbol, y entonces se manifestará el fruto. ¿Veis? Es todo un proceso. Ni siquiera es algo instantáneo, sino que ese fruto va poquito a poco, va cogiendo forma. Puedes ahora mismo traer a tu mente el que tú quieras, un limón, naranja, el que más te guste, tu fruto preferido, tu fruta preferida. Ves que va a empezar como flor, después empieza a crecer, es un proceso, hasta que ya está maduro y se recoge y está en su punto óptimo. Eso, el hecho de que Dios escoja los términos y las palabras ya nos habla mucho de la enseñanza que conllevan, ¿vale? Así que exactamente así es como sucede con las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. No aparecen de la noche a la mañana. Un don, Dios te lo da así. Lo puedes recibir en cualquier momento y ya está operativo. Se puede desarrollar, se debe desarrollar, pero ya lo tienes. Esta aparece así, es un regalo. Pero el fruto no aparece de la noche a la mañana. El carácter de Jesús hay que cultivarlo. Se trata de un proceso, no aparece así. No se trata, Señor, dame el carácter de Jesús y al día siguiente ya eres como Jesús. Ojalá fuera así, pero así no funciona. Por eso Dios usa la palabra fruto, ¿vale? ¿Cuál es el proceso de una semilla hasta llegar a un fruto? Pues un largo proceso que incluye un cambio de estaciones, frío, viento, lluvia, sol. Todo ese ciclo combinado produce el desarrollo, la maduración de un fruto. Pues en el mundo espiritual pasa exactamente igual. Para desarrollar el fruto del Espíritu hacen falta tiempos, estaciones, desiertos, sequías, quebrantos, sufrimiento, silencios de Dios, buenos momentos, gozos, grandes victorias, grandes derrotas. Todo ese conjunto de procesos es lo que va a dar como resultado el carácter de Cristo en nosotros. Por eso no es algo instantáneo, no es de la noche a la mañana, ¿vale? Así que la clave para desarrollar el fruto del Espíritu la encontramos en el mismo pasaje, que es andar en el Espíritu, como te decía antes, y crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Déjame que te lo lea, esto lo vamos a encontrar en Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 16. Escucha bien, dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué dos formas hay para desarrollar el fruto? Hemos dicho, una es andar en el Espíritu, la segunda es crucificar nuestra carne con sus deseos, con sus pasiones. Así que dice Gálatas 5:16, de aquí es donde sacamos la clave, en la misma palabra de Dios nos da la forma de conseguirlo, ¿vale? Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Veis? Andar por el Espíritu, crucificar la carne. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿De acuerdo? Vamos a detallar antes de terminar qué es andar en el Espíritu y qué es crucificar la carne con sus deseos y pasiones. ¿De acuerdo? Así que andar en el Espíritu, para ir a lo práctico, para hacerlo más inteligible para nosotros. Dice, andar en el Espíritu o por el Espíritu, según la palabra de Dios, cuando tu vida es dirigida por el Espíritu Santo de una forma total e integral. ¿Vale? ¿Cuándo estoy andando en el Espíritu? Cuando mi vida es dirigida completamente por el Espíritu Santo. Por eso se usa esa expresión. Si yo ando en mi carne, si yo ando conforme a mis deseos, tomo un rumbo, tomo una dirección. Ahora, si yo ando bajo la guía completa del Espíritu Santo, voy a tomar una dirección, un rumbo diferente. A esto se le llama andar en el Espíritu o por el Espíritu, ¿vale? Dice, como hemos visto antes, Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Ya que Él está en nosotros, dejémonos que Él nos guíe en el camino. De esa forma andaremos en el Espíritu, andaremos por el Espíritu, porque iremos siguiendo su guía, paso a paso, día a día, en todo momento y en todas circunstancias, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos para andar en el Espíritu? Si tú me preguntas, bueno, Alejandro, ¿cómo puedo hacerlo de forma práctica? Para andar en el Espíritu necesitas escuchar personalmente al Espíritu Santo. ¿Y para qué necesitas escuchar al Espíritu Santo? Para poder obedecer sus directrices personales para tu vida. Es de vital importancia porque si no escuchas al Espíritu Santo no vas a saber lo que Él quiere para ti, no vas a saber las órdenes que Él te está dando. Entonces no vas a poder andar en el Espíritu, vas a ir a andar en tu inteligencia, en tu sabiduría o conforme a tu naturaleza humana. ¿De acuerdo? Así que no estamos hablando, aquí yo no hablo de los mandamientos genéricos que nos encontramos en la palabra de Dios, no matarás, no robarás, ¿vale? No estoy hablando de eso, estoy hablando de una relación, una comunión personal con el Espíritu Santo diaria. Y esto es a lo que nos llama la palabra de Dios, esto es lo que nos llama el Señor. Debemos cultivar una amistad diaria con el Espíritu Santo, de tal forma que aprendamos a escuchar su voz y sus directrices diarias. Porque si no escuchamos su voz y sus directrices, no podremos obedecerlas y no aprenderemos a andar por el Espíritu. Y si no andamos por el Espíritu, jamás desarrollaremos el fruto del Espíritu y no llegaremos a ese equilibrio entre frutos y dones y estaremos en problemas, ¿vale? ¿Cómo puedo escuchar? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo? Tengo que aprender. ¿Y cuál es la clave para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo? La obediencia. Si tú no estás dispuesto a obedecer al Espíritu Santo, su voz se va apagando. El Espíritu Santo te va a hablar una vez y te va a decir, Alejandro, pon tu mano sobre la Biblia. Y yo puedo ponerla o no. Si no lo hago, me va a hablar una segunda vez. Alejandro, pon tu mano sobre la Biblia. Y yo puedo ponerla o no. Si yo a la segunda vez, tercera vez, no he obedecido, su voz cada vez suena más débil y más lejana y más distante. Así que si tú me preguntas, Alejandro, ¿qué debo hacer para escuchar la voz del Espíritu Santo? Porque no la escucho, nunca la he escuchado o hace tiempo que no la escucho.
El motivo por el que no escuchas la voz del Espíritu Santo es porque desobedeciste sus últimas directrices y esa voz se apaga. El Espíritu Santo es simbolizado como una llama de fuego que se aviva o se apaga. Así que tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón al Espíritu Santo y tienes que pedirle por favor que te vuelva a hablar. Y Él volverá a ti y Él volverá a hablarte y te volverá a dar seguramente la última directriz que no quisiste hacer. Te dirá: Alejandro, pon tu mano sobre la Biblia. En el momento que lo hagas, esa obediencia es la que deja abierto el canal a escuchar al Espíritu Santo. Y después de esa directriz llegará la siguiente: Alejandro, pon tu mano sobre la mesa. Y cuando yo empiezo a andar paso a paso, siguiendo las directrices del Espíritu Santo, eso es andar en el Espíritu o por el Espíritu. ¿Cuál es la clave para no dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo? Obediencia. Esa es la única clave. Hay momentos donde hay silencios de Dios, pero son cosas excepcionales, ¿vale? ¿Cómo lo sé distinguir? ¿Cómo sé distinguir si estoy en un silencio, en un desierto, donde la voz de Dios no me llega, no por desobediencia, sino por desierto? Pues es fácil, en realidad, saberlo. Si estás obedeciendo hasta la última directriz que escuchaste. Quiere decir, si la última palabra que escuchaste del Espíritu Santo fue pon tu mano sobre la Biblia y está puesta, si ahora hay una etapa de tu vida donde no estás escuchando su voz, ahí ya sabes que estás en un desierto, estás en una etapa intencionada donde Dios ha dejado de hablarte, que son etapas que también tenemos que pasar por ellas, forma parte del proceso de maduración del fruto del Espíritu, como ahora veremos, ¿vale? ¿Cómo puedo salir de dudas? Oye, ¿cuál fue la última palabra que el Espíritu Santo me dio? Pon tu mano sobre la Biblia. ¿Lo hice? Sí. Entonces no he estado en desobediencia, no he dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo por desobediencia, ¿vale? Ahora, si yo no tengo mi mano sobre la Biblia y quiero saber si he dejado de escuchar su voz porque esté en un desierto o porque no he hecho algo bien, simplemente recuerda la última vez que Él te habló. Si Él te dijo: ve y pídele perdón a tu madre por esa contestación que le has dado. O ve y reconcíliate con tu hermano. O pídele perdón a tu compañero de trabajo. ¿No lo hiciste? Ahí es donde tienes que volver a retomar. Ahí es donde se quedó la relación. Él ha dejado de hablarte. Ha dejado de escuchar su voz porque necesitas obedecer la última directriz que Él te dio. ¿De acuerdo? Si no escuchamos sus directrices, ¿cómo podremos obedecerle? Si no le obedecemos a lo que Él nos diga, ¿cómo podremos ir dando los pasos en la dirección correcta? Es de vital importancia escuchar al Espíritu Santo porque eso es lo que forja en nosotros el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva muchas veces a sitios donde nosotros por voluntad propia nunca iríamos. Cuando yo me enfrento, por ejemplo, con un compañero de trabajo y yo creo que tengo la razón, como siempre, y el otro compañero, bajo mi punto de vista, se ha equivocado, me ha faltado el respeto, no ha valorado mi trabajo, lo que sea, ponle el ejemplo que quieras. Mi carne jamás me va a decir: te has equivocado, le has hablado mal, tienes que pedirle perdón, tienes que humillarte. Eso, créeme que tu carne, tu naturaleza humana jamás te lo va a decir. Sino que te va a apoyar, te va a dar 1000 argumentos de por qué has hecho lo correcto y encima que te has quedado corto porque le podrías haber dicho muchas más cosas, es que se lo merece, bla, 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 bla. Pero solo la voz del Espíritu Santo es el que te va a decir: te has equivocado. Eso no es lo que yo quiero para ti, eso no es un cristiano. Tienes que pedirle perdón, tienes que humillarte. Y tú vas a debatir y no, porque dice que la carne y el espíritu se oponen. Pues no, porque se lo merece, porque no sé qué, porque no sé cuánto. ¿Cómo puedo formar el carácter de Cristo en mí si no escucho la voz del Espíritu Santo, que es la que me va a dar la otra opinión, la segunda opinión médica acerca de todos los desafíos de mi vida? Es imposible. El Espíritu Santo es el que nos lleva a las lluvias, a las nieves, a los cambios de estaciones, al calor, al frío. Una de las partes más importantes del ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a los desiertos, es dirigirnos a las pruebas, es llevarnos a los momentos incómodos, es producir momentos difíciles. Sí,
Dios es el que produce muchos de los momentos difíciles por los cuales tú atraviesas. Y no porque Él sea malo, no porque Él disfrute, no porque sea una persona masoquista o porque le guste ver sufrir a sus hijos. No, es porque es la única forma de que nuestro carácter se desarrolle como el de Cristo. Necesitamos pasar por desafíos, necesitamos ser quebrantados una y otra vez para que la dureza del pecado de nuestro corazón vaya cediendo poco a poco y con cada golpe del Espíritu Santo se vaya moldeando, vayamos creciendo, el fruto se vaya manifestando en gozo, en paz, en amor, en bondad, en mansedumbre, en templanza, en misericordia. Esa es la única forma, ¿vale? Dice en la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 4, vemos que es exactamente lo que hacía el Espíritu Santo con Jesús. Dice que en el momento que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y lo primero que hizo el Espíritu Santo fue llevarlo al desierto. Jesús aprendió a andar en el Espíritu. Jesús no andaba según su sabiduría humana, sino que aprendió esto de lo que estamos hablando ahora, que era necesario que él fuese dirigido por el Espíritu. Y sabéis, al primer lugar al que el Espíritu Santo le llevó literalmente fue al desierto, 40 días, sin comer, para ser tentado por el diablo. ¿Quién escogería eso por su propia voluntad? Nadie escogería eso. Por eso es tan importante aprender a andar en el Espíritu, porque sin esos procesos no tendremos como resultado el carácter de Jesús, ¿vale? Dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Veis? Es el Espíritu. Necesitamos estar el tiempo suficiente con el Espíritu Santo diariamente. Escúchame bien esto. Es una relación que se cultiva diariamente, igual que el fruto. Es un proceso diario que aparentemente no va pasando nada día a día. Tú tienes un limonero, tú lo vas a ver ahí y aunque tú te quedes mirando ese limón durante horas, aparentemente no ves nada. Pero en el día a día vas a ver, si te vas asomando, cada X días vas a ver que ese fruto cada vez más pequeñito va creciendo. ¿Qué está pasando? Es imperceptible a los humanos, pero está sucediendo, ¿vale? Es necesario que tu comunión íntima con el Espíritu Santo sea diaria para que el fruto se desarrolle correctamente, ¿de acuerdo? Necesitas pasar tiempo con Él, ¿para qué? Para que a través de correcciones, de pruebas, de desiertos, de ayuno, del paso de las estaciones, simbólicamente hablando de quebrantos, así es como el carácter de Jesús se va a formar en ti. Cuando seas humillado, cuando te humilles ante la poderosa presencia de Dios, ante la voluntad del Espíritu Santo y te niegues a ti mismo, ¿cómo vas a poder desarrollar el carácter de Cristo? Después de esas pruebas, de esos procesos, vas a salir distinto, vas a ser un poquito más semejante a Él, ¿vale? Una de las formas de desarrollar el carácter de Jesús es estar con Jesús. Y ya sabéis que ahora mismo personalmente no podemos estar como estuvieron los discípulos, pero para eso está el Espíritu Santo, que en este sentido es mejor, como ya hemos visto en capítulos anteriores, porque el Espíritu Santo puede estar con todos nosotros en todo momento, en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Jesús, como persona física, solo podía estar en un lugar. Así que el Espíritu Santo nos ha sido dejado para esto. Queremos ser como Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él. Porque así cuando le vemos cómo Él actúa, cómo Él reacciona, donde Él nos lleva, lo que Él nos dice, podemos nosotros cambiar. Dice en Hechos 4:13 que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, la forma con la que hablaban, la pasión con la que se expresaban, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no eran personas con estudio, eran pescadores, eran trabajadores manuales, artesanos, dice que se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué les reconocían que habían estado con Jesús? Porque al estar con Jesús te vuelves como Jesús. Y como ahora no lo tenemos a Él físicamente, con quien tenemos que estar es con el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Así que esta es la primera de las dos formas, es andar en el Espíritu. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu? Escuchando la dirección del Espíritu Santo. Si Él me dice derecha, derecha, izquierda, izquierda. Esa es la forma de andar. Porque si yo me dirijo por mi mente, mi intelecto o mi carne, mi camino va a ser diferente. Yo, por ejemplo, no voy a querer perdonar, yo no voy a querer pedir perdón cuando Dios me va a decir, tienes que humillarte, tienes que pedir perdón. Y eso no va a salir de mí, pero sí va a salir del Espíritu Santo. Y eso va a forjar el carácter de Cristo, ¿sí? Esa es la primera de la forma, pero no es la única, queda la segunda, que hemos dicho que es crucificar la carne con sus deseos
y pasiones. Y como hemos visto, se encuentran en el mismo pasaje las dos claves, las dos llaves para poder desarrollar el fruto, ¿vale? Está en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿vale? Es esa lucha que hablábamos antes. Entonces, ¿qué es crucificar la carne con sus deseos y pasiones? Es rendir nuestras vidas a Dios. Es rendir nuestros deseos a Dios. Por encima de nuestros intereses personales, de nuestros sueños personales, de nuestros gustos o de lo que nuestra carne nos está pidiendo. ¿Qué es crucificar tu carne? Es rendirle tu vida a Dios. Es que tú quieres golpear, pero Dios te dice, tienes que amar. Tú quieres vengarte, pero Dios dice, mía es la venganza. Pon la otra mejilla, espera. Tú quieres accionar de una forma, tu carne te pide algo, pero tú te niegas. Tú quieres pecar, tú quieres desobedecer, tú quieres vivir de una forma desenfrenada, pero el Espíritu Santo te dice, no, sin santidad nadie verá al Señor. Si quieres estar cerca de mí, tienes que abandonar esos deseos, esas pasiones. Pero es que todos lo hacen, pero es que es injusto, pero es que mi cuerpo me lo pide, es que a mí también me gusta eso, es que en el fondo es algo que me atrae. Y Dios dice, lo sé, lo entiendo tu naturaleza, pero en ti está el Espíritu Santo para poder vencer. Tienes que negarte a eso, tienes que rendirlo y tienes que entregármelo para poder desarrollar mi carácter en ti. ¿Vale? Esa es la segunda forma. Esta actitud no solo es que agrade a Dios y permite el proceso de madurez de nuestra vida, sino que es imprescindible si quieres desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Si quieres ser como Cristo, esta actitud es imprescindible. No puedes estar en los dos mundos, tienes que aprender a crucificar tu carne, ¿vale? El hecho de crucificar la carne es una expresión muy gráfica, porque es lo que hizo Jesús literalmente. Es rendir tus deseos, es morir a lo que tu carne te pida, a lo que tú quieres, en beneficio de lo que Dios te está proponiendo. Y eso es un acto voluntario, eso lo tienes tú que decidir. Siempre vas a poder decidir. Si quieres ser como Jesús, si quieres desarrollar el carácter de Jesús, tienes que aprender a crucificar tu carne. Él es el ejemplo perfecto, Él lo hizo literalmente. Pero Él no solo la crucificó el día que murió, sino que Él vivió una vida de negación a sus propios deseos para hacer la voluntad de su Padre. Por eso esa expresión de no lo que yo quiero, Padre, lo que tú quieres. No lo que a mí me apetece, lo que tú quieres. No lo que yo quiero, no lo que yo siento, no lo que a mí me apetece, lo que tú me mandas, Señor. Lo que tú quieres de mí. Eso es crucificar la carne y es imprescindible, es la segunda forma que tenemos que combinar junto con andar en el Espíritu, es aprender a crucificar nuestros deseos, a rendir nuestros deseos, nuestra vida a Dios. Jesús mismo tuvo que aprender a andar en el Espíritu. Él como hombre tuvo que aprender a hacerlo. Como veíamos, Él se dejó llevar por el Espíritu al desierto. Dice Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él se humilló, Él se negó, Él se rindió a la voluntad de su Padre. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, habiendo aprendido a andar en el Espíritu, habiéndonos dado el ejemplo perfecto de cómo debemos andar, dice que vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Lucas 22:41 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Los dones son regalos. Los dones son regalos. Dios va a pedirnos cuenta de ellos, de cómo los hemos usado, eso sí es verdad. Como vemos en Mateo 25, del 14 al 30, pero es un regalo. Sin embargo, el fruto se produce a través de lágrimas, de quebrantos y de procesos.
de humillarte a ti mismo, de negarte, de rendir tu vida a los planes de Dios para ti, a sus deseos y a sus directrices. Eso no se regala, eso hay que pagar el precio. Pero es a lo que estamos llamados, es algo que también hemos de dar cuenta. Cuando estemos, los cristianos, cuando estemos delante de la presencia de Dios, daremos cuenta también hasta qué nivel hemos llegado a la imagen de Cristo. Entonces mi pregunta aquí para ti ahora sería, ¿habéis visto, no sé si tú de pequeño lo hacías seguramente, o tú con tus hermanos, o si se hacía en tu casa, si no lo habrás visto en alguna película, como cuando el niño va creciendo le van poniendo una marquita, ¿verdad? A ver qué altura va en el quicio de la puerta o en una esquina, ¿no? Y se le va poniendo una marca hasta que ya con 4 años, 5, 6, ¿no? Mi pregunta es, si tú tuvieras que ponerte una marca en cuanto a tu carácter, como dice Efesios, llegar a la imagen de Cristo, de un hombre adulto, estándar, con el carácter cristiano formado, ¿por dónde estarías? ¿Cuánto has avanzado en el fruto? ¿Cómo de maduro es tu fruto? ¿Cómo de desarrollado estás? ¿Sigues en las primeras etapas donde eres siempre vencido por tus deseos, por tus pasiones, tus tentaciones? No eres capaz de controlar tu carácter, no muestras bondad, no muestras templanza, no muestras dominio propio, no muestras amor, no muestras gozo. ¿Hasta cuándo te has dejado moldear? ¿En qué punto estás ahora mismo de tu vida cristiana? Porque seguramente si has visto los capítulos anteriores de los dones, los quiero todos. ¡Ay, qué bueno! Me encantan todos para mí. Ojalá los tuviera todos. Pero el equilibrio necesario, indispensable para poder ministrar correctamente, para que el sonido ante la presencia de Dios sea el correcto, demanda que le des la misma importancia, si no más, al fruto del Espíritu. ¿Cómo vas en esa área? ¿Cómo vas en esa área? ¿Te estás humillando delante de la presencia de Dios? ¿Estás abandonando tus deseos, tus sueños, tus planes? ¿Te estás rindiendo a la voluntad de Dios? ¿Has aprendido a andar por el Espíritu? ¿Estás escuchando su voz? ¿Has dejado de escucharla? ¿Has dejado de escucharla porque estás en una etapa de silencio de Dios? ¿O porque desobedeciste su última directriz? ¿En qué punto estás? El equilibrio entre dones y fruto es el gran desafío de la vida del cristiano. Eso es a lo que nos llama la palabra de Dios. Así que si hemos de gloriarnos, como dice la palabra de Dios, en algo, que no sean tus dones. Si has de estar orgulloso en el buen sentido de la palabra, que no sea en tus dones, porque tus dones es un regalo, no has hecho nada para merecerlo. Pero si puedes estar orgulloso de algo, entre comillas, en el buen sentido, que sea de tu carácter. Porque eso te habla que te has rendido, que te humillaste, que has tomado tu cruz, que te estás negando a ti mismo y que estás permitiendo que Dios te moldee. Y eso sí es algo de lo que debes estar orgulloso. Así que solo un ministro con un carácter aprobado por Dios podrá ministrar sus dones espirituales en su presencia, produciendo el sonido correcto. Decía la palabra de Dios que los sacerdotes que no oficiasen así de esta forma, con este equilibrio, morirían. Como dice Éxodo 28:35, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová para ministrar, y cuando salga, porque en el momento que no se escucha el sonido correcto, morirá. En el momento que no haya un equilibrio perfecto, morirá. No sé si eres un ministro, a lo mejor si eres ministro ya no quieres perder el tiempo en un manual de doctrinas básicas, pero si por casualidad eres un ministro, o si estás empezando ahora pero Dios te llama al ministerio, le ruego al Señor que te haga recordar esto siempre, que se te grabe fuerte en tu espíritu. Necesitas el equilibrio entre campanillas de oro y granadas, alternadas una y una, alrededor del manto, para que tu ministerio sea próspero, sea longevo y no termine por la intervención de Dios antes de tiempo. Amén. Pues muy bien, ¿cuáles son las preguntas de esta lección? Copia la lista de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, sería la primera. Explica qué es andar en el Espíritu o por el Espíritu, sería la segunda.
Y tercera, explica qué es crucificar nuestra carne con sus deseos y pasiones. Espero que esta lección te haya sido de ayuda y que marque el futuro de tu vida. Desde ahora se te quede grabado, marcado por Dios en tu espíritu, y que nunca olvides la importancia del equilibrio. En el capítulo siguiente veremos el gobierno de la iglesia, un tema interesantísimo. Hablaremos de los 5 ministerios, hablaremos de cómo Dios quiere que su iglesia se gobierne según encontramos en la palabra de Dios. Y seguro que este capítulo va a dar mucho que hablar. Así que nada más, por el momento, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por escogernos para tu formación espiritual y que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti y haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.